5 túneles más aterradores del mundo. Les presentamos los túneles más espeluznantes y fantasmales que existen en la Tierra. Sus historias le hará preguntarse si realmente hay una vida después de la muerte. Número 5. Túneles de Gold Camp Road, Estados Unidos. Gold Camp Road es una ruta sinuosa, se extiende a 56 kilómetros de largo a través del desierto del centro de Colorado, tiene 3 túneles, llamados 1, 2 y 3. Una leyenda local dice que un autobús escolar lleno de niños estaba viajando por la carretera en 1987, cuando el túnel 3 se derrumbó encima de él y mató a todos dentro. Hoy en día, se puede escuchar las risas de los niños en los 2 primeros túneles, pero si usted está cerca de la entrada de la tercera, escuchará gritos. Cuando pase por el tercer túnel en su coche, saldrá con huellas de manos misteriosas en sus ventanas. Aunque después de investigaciones intensas, nadie ha podido encontrar ninguna mención de ellos en las noticias o los informes de la policía de la época. Número 4. Túnel de Churchill, Estados Unidos. El túnel de 1200 metros de longitud se abrió originalmente en 1873, pero cerró en 1902. Fue entonces reabierto en la década de 1920 por una compañía ferroviaria local que necesitaba limpiar y reforzarlo antes de comenzar a utilizar el túnel. En la tarde del 2 de octubre de 1925, 200 hombres estaban trabajando en el túnel cuando el techo se derrumbó sobre ellos, enterrando un tren en escombros y arcilla cerca de la entrada occidental. La locomotora, y probablemente algunos otros cuerpos, todavía están en el túnel. La mayoría de los trabajadores eran jornaleros, y el número total de víctimas es desconocido. Desde entonces se ha llenado de arena y las entradas bloqueadas con hormigón. Aquellos que se han acercado al túnel han reportado haber escuchado varios sonidos. Número 3. Túnel de Montville, Estados Unidos. El túnel fue construido cuando un terrateniente local ofreció un atajo a la compañía ferroviaria construyendo una pista hacia Cincinnati. La línea ya no está en uso, excepto por un infame fantasma. Hay algunas historias de los orígenes del fantasma. En algunas versiones él era simplemente un borracho, que tomó el túnel como un atajo a casa. Una historia dice que durante un duro invierno, la ciudad estaba funcionando desesperadamente bajo en suministros. Los trenes pasaban pero no paraban, así que los vecinos tramaron un plan para que alguien se parara en el túnel y ondeara una lámpara para detener el tren. La persona que eligieron se durmió, y fue demasiado tarde pues el tren lo mató. Se dice que el hombre que agita la linterna seguía allí, tratando de detener los trenes con su linterna. Algunos informes dicen que la compañía ferroviaria instaló una señal en la boca del túnel, y les dijo a los conductores que ignoraran las luces que veían dentro. Número 2. El túnel azul del fantasma, Canadá. Un investigador paranormal estaba tratando de encontrar el otro túnel embrujado, pero se perdió y se encontró en el túnel Merriton mucho más largo, un túnel ferroviario en la cercana ciudad de Thorold. Allí afirmó haber visto una extraña niebla azul. Se dice que los fantasmas pertenecen a 2 ingenieros ferroviarios que murieron cuando las locomotoras de vapor que estaban operando chocaron en 1903. Uno de los hombres fue mutilado en la caldera y murió en la escena, y cuando los rescatistas intentaron liberarlo, sus piernas salieron. El bombero del otro tren cayó en las llamas y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, murió horas más tarde en un hospital cercano. El túnel se hizo tan popular que las autoridades se vieron obligadas a sellarla con ladrillos, y el túnel puede ser estructuralmente inseguro. Hoy en día, uno de los grupos paranormales que lo hizo famoso, recomienda evitarlo por la noche. Número 1. Túnel de Sensabaug, Estados Unidos. El túnel de Sensabaug fue construido en Tennessee en los años 20 como parte de una carretera, y fue nombrado en honor al hombre que poseía la tierra, Edward Sensabaug. Hay algunas historias que dicen que Ed alojó a un hombre sin hogar en su casa como un acto de caridad, su invitado trató de robar joyas, así que Edward lo enfrentó con una pistola. El ladrón agarró a la hija de Ed para usarla como escudo y salió corriendo de la casa. Se escapó y ahogó al bebé en el túnel.
Los locales dicen que si usted apaga su motor de coche en el medio del túnel, no volverá a encender. También puede escuchar el llanto del bebé y los pasos que se acercan de Edward. Cinco túneles más aterradores del mundo. Les presentamos los túneles más espeluznantes y fantasmales que existen en la Tierra. Sus historias le hará preguntarse si realmente hay una vida después de la muerte. Número 5. Túneles de Gold Camp Road, Estados Unidos. Gold Camp Road es una ruta sinuosa, se extiende a 56 kilómetros de largo a través del desierto del centro de Colorado, tiene 3 túneles, llamados 1, 2 y 3. Una leyenda local dice que un autobús escolar lleno de niños estaba viajando por la carretera en 1987, cuando el túnel 3 se derrumbó encima de él y mató a todos dentro. Hoy 2 hombres estaban trabajando en el túnel cuando el techo se derrumbó sobre ellos, enterrando un tren en escombros y arcilla cerca de la entrada occidental. La locomotora, y probablemente algunos otros cuerpos, todavía están en el túnel. La mayoría de los trabajadores eran jornaleros, y el número total de víctimas es desconocido. Desde entonces se ha llenado de arena y las entradas bloqueadas con hormigón. Aquellos que se han acercado al túnel han reportado haber escuchado varios sonidos. Número 3. Túnel de Montville, Estados Unidos. El túnel fue construido cuando un terrateniente local ofreció un atajo a la compañía ferroviaria construyendo una pista hacia Cincinnati. La línea ya no está en uso, excepto por un infame fantasma. Hay algunas historias de los orígenes del fantasma. En algunas verdió y se encontró en el túnel Merriton mucho más largo, un túnel ferroviario en la cercana ciudad de Thorold. Allí afirmó haber visto una extraña niebla azul. Se dice que los fantasmas pertenecen a 2 ingenieros ferroviarios que murieron cuando las locomotoras de vapor que estaban operando chocaron en 1903. Uno de los hombres fue mutilado en la caldera y murió en la escena, y cuando los rescatistas intentaron liberarlo, sus piernas salieron. El bombero del otro tren cayó en las llamas y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, murió horas más tarde en un hospital cercano. El túnel se hizo tan popular que las autoridades se vieron obligadas a sellarla con ladrillos, y el túnel puede ser estructuralmente inseguro. Hoy en día, uno de los grupos paranormales que lo hizo famoso, recomienda evitarlo por la noche. Número 1. Versiones: él era simplemente un borracho, que tomó el túnel como un atajo a casa. Una historia dice que durante un duro invierno, la ciudad estaba funcionando desesperadamente bajo en suministros. Los trenes pasaban pero no paraban, así que los vecinos tramaron un plan para que alguien se parara en el túnel y ondeara una lámpara para detener el tren. La persona que eligieron se durmió, y fue demasiado tarde pues el tren lo mató. Se dice que el hombre que agita la linterna seguía allí, tratando de detener los trenes con su linterna. Algunos informes dicen que la compañía ferroviaria instaló una señal en la boca del túnel, y les dijo a los conductores que ignoraran las luces que veían dentro. Número 2. El túnel azul del fantasma, Canadá. Un investigador paranormal estaba tratando de encontrar el otro túnel embrujado, pero se puede escuchar las risas de los niños en los 2 primeros túneles, pero si usted está cerca de la entrada de la tercera, escuchará gritos. Cuando pase por el tercer túnel en su coche, saldrá con huellas de manos misteriosas en sus ventanas. Aunque después de investigaciones intensas, nadie ha podido encontrar ninguna mención de ellos en las noticias o los informes de la policía de la época. Número 4. Túnel de Churchill, Estados Unidos. El túnel de 1200 metros de longitud se abrió originalmente en 1873, pero cerró en 1902. Fue entonces reabierto en la década de 1920 por una compañía ferroviaria local, que necesitaba limpiar y reforzarlo antes de comenzar a utilizar el túnel. En la tarde del 2 de octubre de 1925, 200